Las inteligencias artificiales se nutren de todos los intercambios sociales, ¿sí? No son solamente un objeto técnico, ¿sí? Están en permanente conversación y vínculo con todo lo que es nuestra producción social, nuestros intercambios lingüísticos, nuestros hábitos, nuestra forma de comunicación, nuestras interacciones en las redes. Todo eso alimenta este ecosistema, ¿sí? Es decir, que no estamos ante un objeto que es puramente técnico, es un objeto que es técnico y es social, y por eso las ciencias sociales tenemos que participar con mucho énfasis de esta conversación, porque somos los que construimos el saber sobre lo social, si no miramos el objeto solo como un objeto técnico. Un cuarto punto, que también tiene que ver un poco con lo que antes decía Claudio, algunas de estas metatecnologías tienen que ser tratadas y están siendo tratadas como tecnologías de riesgo y de muy alto riesgo, ¿sí? En particular, cuando las inteligencias artificiales están relacionadas a los sistemas políticos, a los sistemas de acceso a la salud, a los sistemas educativos, a la justicia, a la circulación de la opinión. En todos esos casos pueden ser tratadas como tecnologías de riesgo. La Unión Europea tiene su propia pirámide del riesgo, por ejemplo, ¿no? Cuando estas tecnologías, ellos en su legislación lo que determinaron es que cuando estas tecnologías tocan alguno de esos temas, se las considera de muy alto riesgo y hay que dar muchas pruebas y rendir muchas cuentas para poder operarlas, para poder ponerlas en funcionamiento, ¿sí? Es un modelo de legislación, ese es el europeo, también está el norteamericano, hay como varios para que nosotros miremos que todavía lo tenemos que construir, ¿no? En parte. Y un quinto punto es que no alcanza solamente con una respuesta ética a los problemas de la inteligencia artificial. Hay que construir un pensamiento sistémico, ¿sí? No significa esto que hay que desechar la cuestión ética, pero nos parece que no alcanza con la cuestión ética. Uno de los desafíos que tienen nuestras disciplinas es cómo se traducen nuestros valores éticos, nuestros códigos sociales en comportamientos técnicos, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que una infraestructura traduzca un valor al que nosotros le reconocemos importancia, ¿sí? Si queremos construir una sociedad más igualitaria en términos de género, ¿cómo traducimos eso en procedimientos técnicos, por ejemplo, ¿no? Es un desafío muy grande, pero es parte de lo que tenemos que encarar como tarea. Entonces, estos son un poco los principios que condensan nuestra perspectiva. Por supuesto, en el texto los recorrimos más abundantemente y también en el sitio, pero creo que sirve como un pantallazo y como una puerta de entrada. Y les cuento, para terminar, algunas de nuestras líneas de investigación que estamos desarrollando en el Tecnocenolab. Por un lado, estamos relevando información y documentación sobre las controversias, ¿sí? Hoy hay una gran discusión en torno a las inteligencias artificiales. Incluso se está discutiendo sobre la posibilidad de riesgo existencial, ¿no? Eso que es un concepto que hasta hace unos años parecía del orden de la fantasía, hoy está sobre la mesa de las discusiones políticas, digamos, ¿no? Entonces estamos relevando todo ese tipo de controversias. Luego estamos haciendo un mapa de normativas regionales. Estamos tratando de mapear todas las normativas de nuestra región. Estamos en un momento de ebullición normativa. Están todos los países formulando, dándose una política. Es muy interesante, si tienen tiempo de meterse en nuestro sitio, hay una comparación entre lo que es el modelo europeo y el modelo norteamericano. Es muy interesante eso porque Estados Unidos se postula como, digamos así, el capitán de la inteligencia artificial a nivel mundial y construyó una política estatal que incluye a todos los actores del Estado norteamericano, ¿sí? O sea, están las agencias de agricultura, de economía, los hospitales, las escuelas, todas las dependencias estatales están implicadas
en esa iniciativa. A nosotros nos pasó de mapear a los actores que participan de este tipo de iniciativas en el país y vimos una gran desconexión, ¿sí? Mucha gente trabajando sobre estos temas muy separada y sin una direccionalidad en conjunto, ¿sí? Entonces, ese es en parte el escenario normativo que tenemos. Otra cosa que para nosotros es muy importante es el mapa de las infraestructuras. ¿Cuáles son las infraestructuras clave del mundo de las inteligencias artificiales? ¿Cuáles son los actores? ¿Quiénes las tienen? ¿Quiénes son los dueños? ¿Cuáles son esas industrias? Toda esa información la tienen los que participan de esas industrias, la tienen los empresarios, no la tiene el Estado argentino. No está en poder del Estado argentino, está en poder de los propios actores de la industria. Ahí tenemos como un problema para atender. El punto 5 es el monitoreo de incidentes y de accidentes de inteligencia artificial. Hace poquito la OCDE sacó su propio monitor, o sea, la OCDE ya está mapeando todos los accidentes vinculados a la IA a nivel mundial. Es muy interesante también el sitio de la OCDE, pueden ver ese monitor y los diferentes tipos de incidentes y de accidentes. Hay accidentes en el procesamiento de los datos, en la aplicación de estos dispositivos. Hay por supuesto, es muy vasto el fenómeno y hay diferentes instancias del ciclo de vida que tienen estos sistemas en los que pueden ocurrir incidentes. Nos interesa mucho a nosotros también en particular los desarrollos que se están haciendo en el mundo del arte, porque creemos que ahí hay una imaginación sobre la técnica que puede disparar otros modos del hacer técnico que son diferentes. Por supuesto, los artistas con los mismos materiales a veces que los ingenieros hacen otras cosas. Entonces es muy interesante mirar ese mundo y ver qué otras potencias técnicas encuentran ellos, ¿no? Y un último punto que es que para nosotros también es muy interesante es el de las nuevas formaciones, ¿sí? Lo que decía un poco antes, esta conversación entre distintas disciplinas se podrá traducir, es una pregunta, ¿se puede traducir en formaciones nuevas que contemplen saberes que hoy están muy separados y muy cada uno por su lado, digamos, ¿no? Se puede pensar en una formación universitaria, por ejemplo, que reúna elementos de diferentes mundos disciplinarios, ¿no? Es una pregunta para los años que vienen. Cierro con una anécdota en relación a esto. Hace poquito que me tocó escribir un capítulo en un libro sobre una de las fundadoras de la carrera de comunicación o una de las primeras profesoras de la carrera. Me enteré de algo que me pareció muy significativo. Cuando se formó la carrera de comunicación, hubo un proyecto de armar una facultad que reunía las carreras de datos y a las carreras de ciencias sociales, ¿no? La ciencia de datos y las ciencias sociales, hubo un proyecto de que estén en la misma facultad. Y me parece que tenemos que retomar en parte esa idea que quedó un poco perdida, porque creo que son mundos que tienen que estar más cerca, ¿no? Entonces, eso se pensó a principios de los 80, con la vuelta a la democracia, y bueno, quizás podemos retomar esa antes también. Podés contarlo ahora. La política siempre mete la cola. Sí, se pensó esa facultad y es parte de algo que nos parece necesario recuperar. Bueno, con eso termino. Les agradezco mucho. Les dejo ahí mi mail para si les interesa que sigamos intercambiando. Gracias a todos por escuchar.